Muy buenas noches a todas y todos los que nos acompañan hoy día en nuestra segunda sesión de nuestra actividad, que es el bootcamp que hemos denominado Análisis Geoespacial e Inteligencia Artificial Generativa para la Gestión de Cuencas.
Mi nombre es Laura Venegas. Voy a ser la moderadora del día de hoy también. Como parte del CATIE, trabajo en la División de Investigación para el Desarrollo Verde Inclusivo y dentro de la parte temática mi rol está vinculado justamente con la unidad de cuencas, seguridad hídrica y suelos, ¿verdad? También es parte de mi expertise y hoy tengo el privilegio de estar facilitando estas sesiones tan interesantes de trabajo. Antes de avanzar con la presentación que hoy día nos lleva al tema 2, que es modelaciones de eventos hidrometeorológicos extremos en cuencas hidrográficas, pasando de datos a decisiones que vamos a tener hoy a nuestro ponente, el doctor Vitali Díaz, que brevemente voy a introducirles en el sentido de que el doctor Vitali está especializado en el tema de hidroinformática. Investiga sequías y detección de cambios con LiDAR, formación que sustenta, ¿verdad? Gran parte de su experiencia es tanto la ingeniería civil como las ciencias del agua, combinando la formación tanto en la Universidad Autónoma del Estado de México y a nivel doctoral en la Universidad Tecnológica de Delft en Holanda. Obviamente el profesor Vitali es docente de nuestra maestría en manejo y gestión de cuencas hidrográficas. Y justamente ahí es donde vemos la vinculación de esta actividad, forma parte de las acciones previstas y nos ayuda a mostrar un poco lo que vamos a ver en esta maestría que tenemos en el CATIE. Y al respecto, antes de darle la palabra al profesor Vitali, que a la vez va a comentar un poquito más de su experiencia para que lo puedan conocer un poquito más, quiero comentarles que como parte de este esfuerzo que estamos haciendo, tenemos previsto entre los interesados que realmente han estado acompañándonos con nosotros en el bootcamp en al menos 2 sesiones de las 3 que tenemos y que tengan interés en recibir, ¿verdad? O formar parte del sorteo de una beca de la maestría del 80% del costo. Ahí tienen el correo cuencas@katie.ac.cr. Por otro lado, anunciarles que todos los materiales van a estar disponibles y vamos a enviar al final de las 3 sesiones a los asistentes que se registraron dentro de nuestro proceso, ¿verdad? Del bootcamp. Y por otro lado, si hay algún interés en recibir una certificación de participación en este bootcamp, en este caso el certificado es acreditado por la Escuela de Posgrado del CATIE, eso tiene un costo de $15 y la condición para recibir esto es haber asistido ahora sí a las 3 sesiones y obviamente nos manifiestan el interés en el mismo correo cuencas@katie.ac.cr. Entonces, dicho eso, yo quisiera también comentarles que la dinámica de presentación, vamos a tener la charla y algunas simulaciones prácticas que tiene preparado el doctor Vitali. Y esto es una modalidad de seminario, por lo tanto, todo el tiempo va a estar abierto el chat para que ustedes puedan escribir ahí sus preguntas. Nosotros las vamos a colectar y las vamos a presentar hacia el final de la presentación para que el doctor Vitali pueda evacuar las dudas, los comentarios que vamos a ir recibiendo de ustedes. Entonces, desde ya les invito a que vayan escribiendo sus dudas a medida que van surgiendo y las vamos a tratar de evacuar. Si quedaran algunas pendientes, también vamos a hacer el esfuerzo de responderlas y hacerles llegar un resumen de ese proceso. Entonces, sin más, vamos a terminar diciendo que la sesión completa está estimada en un periodo de entre 1 hora a 1 hora 15 más o menos para terminar la actividad. Ahora sí, voy a pasar la posta al doctor Vitali. Adelante y muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. No, muchas gracias, doctora Laura. Es un placer, un honor estar este día con ustedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahí yo creo que ya están viendo todos la pantalla, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Pues eh, un honor estar con ustedes. Soy Vitaly Díaz Mercado. La presentación el día de hoy tiene como título Modelaciones de eventos hidrometeorológicos extremos en cuencas hidrográficas de datos a decisiones. Eh, Voy a comenzar, pues primero mencionando, ya dijeron
un poco acerca de lo que yo hago. Me dedico especialmente a la modelación de eventos hidrometeorológicos extremos, como son la sequía, las inundaciones. He utilizado lo que son Machine Learning para lo que es el cálculo, pronóstico de tanto de la sequía como las inundaciones. Y también he utilizado teledetección para la modelación espacial de estas, de al menos de estas dos, entre otras cosas, pero de estas dos, de estos dos fenómenos. Y últimamente, lo que fue mi periodo de postdoc, utilicé datos LiDAR, point clouds en inglés, que básicamente lo que hice es desarrollar un método para eh, realizar cálculos con muchísimo más rapidez, permitiendo con esto entonces que al estar monitoreando y recogiendo estos datos LiDAR, al mismo tiempo pudiéramos estar calculando los cambios, ¿no? que ocurren. Mi formación, bueno, pues soy ingeniero civil por la Universidad Autónoma del Estado de México y como ingeniero civil, pues recibe uno un entrenamiento en diferentes áreas, pero me interesó bastante la cuestión de los recursos hídricos. Entonces, al finalizar, hice una maestría en ciencias del agua, también por parte de la universidad, y en ese entonces el Centro Interamericano de Recursos del Agua, que ahora es un instituto. Allí hice mi maestría en modelos hidrológicos, implementando un modelo hidrológico dentro de un sistema de información geográfica, con la finalidad de hacer más eficiente la modelación hidrológica y con esto poder utilizar esa información para el cálculo de las inundaciones o las sequías. De eso hablaré un poquito más adelante. Y después hice una especialización en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Allí la especialización fue en manejo de cuencas y específicamente también el manejo contra los eventos hidrometeorológicos extremos. Después hice un periodo como un joven investigador en el Instituto de Ingeniería, en donde colaboré en dos proyectos muy interesantes. Uno que fue la recarga la recarga hidrológica para, eh, en ese entonces estaba evaluando un acuífero en el norte del país y donde yo participé es calculando los escurrimientos y la recarga a los acuíferos. Y otro proyecto que muy interesante fue que participé en el desarrollo, implementación, capacitación de un sistema de alerta temprana contra inundaciones. Es allí donde estuve, pues, mi responsabilidad era la calibración del hidroestimador, que era un sistema para el cálculo de la lluvia con imágenes de satélite. Y mi tarea era calibrar esas imágenes y generar las láminas de lluvia para que eran la entrada hacia un modelo hidráulico. Después, interesado cuando estaba en el monitoreo, eh, porque en México hay un periodo importante donde es azotado por ciclones o huracanes. Al estar en ese monitoreo constante, pues mi idea era eh, como que profundizar en la modelación de estas trayectorias, ¿no? De los fenómenos. Es así que vine aquí a Holanda a hacer un doctorado en Hydroinformatics. Inicialmente era eh, abordar lo que es las inundaciones y las sequías. En ese entonces la sequía era un tema que ya era un tema importante, pero cuando estaba yo haciendo mi revisión bibliográfica,
me di cuenta que todavía no había un abordaje espacial de la sequía. Entonces, me interesé más en, pues en eso, en desarrollar metodologías, pero para las sequías, pero desde un enfoque espacial. Entonces, mi doctorado lo hice en sequías y es ahí donde trabajé con muchísimas fuentes de información de satelitales, eh, programando con algunos conceptos de Machine Learning, modelos hidrológicos, en fin, una serie de herramientas que me permitieron abordar la sequía desde otra perspectiva, ¿no? Y después, cuando terminé el doctorado, inicié mi postdoc porque en el postdoc estaban interesados en utilizar los datos LiDAR, que son X, Y, Z y atributos, eh, para calcular los cambios que suceden en la superficie o cualquier fenómeno, en cualquier superficie registrada con un LiDAR, ¿no? O un sensor, un láser. Y entonces eso me dio la posibilidad de trabajar con otras herramientas, con supercomputadora, en fin, fue muy interesante. Y entonces, pues muy feliz en enero de este año, comencé como catedrático de esta maestría, muy interesante, y mi parte en la que yo estoy interesada es en la modelación de las inundaciones y de las sequías, pero desde un enfoque espacial, ¿no? Con espacial me refiero superficie. Eh, y el área o nuestro objeto de estudio en donde vamos a englobar o donde conceptualizamos todos estos fenómenos es en la cuenca hidrológica. Esta cuenca hidrológica no es más que una representación o una manera de delimitar nuestra región y esta, o el concepto de cuenca hidrológica es toda gota de lluvia que cae, hay una línea en donde esta gota o cae hacia un lado o cae hacia otro lado. Y esta delimitación se le conoce como la cuenca, ¿no? La cuenca hidrológica. O parteaguas, más concretamente, es como lo de círculo y circunferencia, ¿no? La circunferencia viene siendo nuestra parteaguas y el círculo es la cuenca, ¿no? Y entonces en esta cuenca es donde vamos a analizar estos fenómenos, que es la inundación y es la sequía. Interesa mucho, ustedes lo verán, aquellos que están interesados en la maestría o aquellos que quizá ya tengan alguna experiencia, interesa bastante lo que es el perfil del cauce principal. Es lo que tengo aquí en la parte derecha superior. Y bueno, en esta cuenca es en donde nosotros vamos a analizar lo que es las sequías y las inundaciones. Y con analizar me refiero a calcularlas, su, la magnitud de estas sequías y lo más importante, yo creo también, el riesgo asociado a estas sequías. Esos temas, esos los abordamos en esa clase. Y posteriormente, también enfocamos o enfoco esta área, este estudio a lo que viene siendo el uso de los datos espaciales o geodatos, que básicamente a cada registro de información está asociado a una coordenada geográfica, ¿no? Esto es lo que conocemos como geodatos. Y hoy en día existe una gran fuente de externas o de sensores que nos permiten registrar esta información. Tenemos desde lo que son las estaciones, no sé si están viendo mi mouse, espero que sí. Tenemos desde lo que son las estaciones meteorológicas convencionales, en donde en un punto específico recogemos información de temperatura, precipitación, en fin, de varias variables del ciclo hidrológico. Pero también tenemos sensores remotos y hay desde los satélites que son
que tienen sensores ópticos. Voy a hablar un poquito de esto más adelante. O también tenemos de los radares, ¿no? Es decir, va montado ahí arriba un radar. O también tenemos información que proviene de un proceso que se le conoce como reanálisis. También tenemos información generada a través de modelos hidrológicos, de, de circulación global o de modelación de uso de suelo, en fin, modelos que nos generan información también. También tenemos información que proviene de los levantamientos, por ejemplo, topográficos o censos, en fin. Y toda esta información, como les comento, tiene atributos, y en específico ese atributo de coordenada o de ubicación es lo que le da esta característica de ser un geodato. Y para conceptualizar y más que conceptualizar también, almacenar esta información y procesarla, existen diferentes maneras y diferentes eh, tipos de datos. Los hay matriciales, en donde cada matriz tiene un atributo, lo que puede ser una elevación, puede ser un valor de precipitación, puede ser un valor de temperatura, puede ser un tipo de suelo, puede ser una variable que nos indique, por ejemplo, escurrimiento, o puede ser una matriz binaria, es decir, ceros y uno, donde ceros puede significar algo y uno algo. Por ejemplo, en las eh, sequías, cero puede significar no sequía, uno la superficie de la sequía, o en inundaciones un cero puede significar tierra no inundada y uno una tierra inundada. En fin, los hay matriciales, los hay vectoriales, los hay tabulares, y todas este tipo de información, hay diferentes herramientas, diferentes enfoques para su procesamiento. Y esta información nos ayuda para generar otra información que pueden ser mapas, pueden ser gráficas y reportes. Y esta información a su vez también se convierte en más información que nos permite hacer estudios, tal vez no a nosotros, pero tal vez a otros más. En fin, todo este ciclo de información es del que nosotros podemos tomar ventaja para realizar análisis, y en lo que nos compete en esta ocasión, en sequías e inundaciones. Ahora, una de las tareas o, o metodologías que solemos utilizar en el caso particular de, del análisis en una cuenca, interesa lo que son los parámetros fisiográficos. Estos son parámetros que se utilizan, entre otras cosas, para estimar, por ejemplo, el escurrimiento, el caudal, o como le llamen, la escorrentía en una cuenca. Y esta información se utiliza posteriormente también para el análisis de sequía. Entonces, es todo este procesamiento de toda esta información lo hacemos en unos sistemas que se llaman sistemas de información geográfica. Entre otras cosas, pues utilizamos, en este caso, por ejemplo, un dato muy importante que es el modelo digital de elevaciones, que nos permite, entre otras cosas, calcular estos parámetros fisiográficos de la cuenca, o bien alguna información o información relevante del cauce de nuestro río, que también se utiliza, por ejemplo, para extraer los perfiles, las secciones transversales, en fin, información relevante al cauce del río, que es útil para alimentar o para construir nuestro modelo hidráulico. Eh, Ahorita tal vez suenen muchos conceptos no conectados, voy a ir a empezar a conectarlos conforme va avanzando la presentación. Para los experimentados, esta información, creo que la sabemos o es muy básica, pero créanme que hay de muchas disciplinas en donde esto al menos no se menciona explícitamente. Y bien, en esta cuenca, en esta
en esta región geográfica en donde estudiamos los fenómenos hidrometeorológicos extremos, hay el ciclo del agua eh, es digamos que el ciclo donde nosotros nos enfocamos para el cálculo, el dimensionamiento de estas variables que intervienen en este ciclo, como son la precipitación, la evapotranspiración, la infiltración, el escurrimiento, que tienen que ver todo esto en la superficie, pero también podemos eh, enfocarnos a todo lo que está bajo la superficie, ¿no? Que es en el acuífero, que también esta información se utiliza para hacer estudios, por ejemplo, de sequía, la sequía en el acuífero, o en algunas zonas se utiliza también para, me refiero al análisis del acuífero o la modelación del acuífero, para hacer una interacción entre esto, ¿no? Entre el acuífero la inundación, para ver cómo afecta o no afecta esto. Muy bien. Y hay una herramienta que es indispensable cuando abordamos la cuenca hidrológica y es el modelo hidrológico. Y el modelo hidrológico surge de la necesidad de cuantificar las variables del ciclo hidrológico. Nos sirve para cuantificar la precipitación, nos sirve para cuantificar la evapotranspiración, nos sirve para cuantificar la infiltración, nos sirve para cuantificar eh, el escurrimiento. Y este modelo hidrológico no es más que una simplificación, ¿no? de la realidad, en la cual pues tenemos esto que viene siendo el parteaguas, acá, y tenemos, este es un ejemplo, cada puntito es una estación meteorológica, en donde tenemos observaciones de precipitación, temperatura, en fin, una serie de información, y a la salida de la cuenca tenemos el registro de los escurrimientos. Esto es como que algo idóneo, ¿no? O lo más idóneo sería que estuviera lleno de estaciones climatológicas, ¿no? Pero la realidad no es así. Entonces, la construcción de modelos hidrológicos y en el cálculo de las variables hay diferentes metodologías que nos permiten, entre otras cosas, es el tratamiento de la información, el llenado de huecos, porque a veces no están todos disponibles, en fin, una serie de metodologías que utilizamos, aplicamos para cuantificar las variables y para la construcción de nuestros modelos hidrológicos. Ahora, hay diferentes tipos de modelos. Uno de las clasificaciones de los modelos hidrológicos no es la única, pero una de las clasificaciones es globales y distribuidos. Globales quiere decir que vamos a calcular todas estas variables como una serie de tiempo. Es decir, tenemos una serie de tiempos de precipitaciones, una serie de tiempo de evapotranspiraciones, en fin, y una serie de tiempo de los gastos caudales, escurrimiento. Y por otra parte tenemos los modelos distribuidos, en donde la cuenca se discretiza, se divide, se secciona en elementos más pequeños. Cuando decimos distribuido es que se hace en celdas. Cuando decimos semidistribuido es que lo realizamos en regiones o subcuencas o subcuenquitas o regiones hidrológicas. Hay diferentes conceptos, pero cuando es en esto, pues es decir, que no las divisiones no son homogéneas, pues es decir, no tienen el mismo tamaño, son semidistribuidos. ¿Ah? Y cuando son como celdas, se llama distribuidos. Entonces, en cada una de estas celditas vamos a calcular las variables del ciclo hidrológico. En fin, y todo esto lo hacemos, o el cálculo lo hacemos utilizando bien puramente modelos hidrológicos o utilizando otros tipos de herramientas como son las de Machine Learning, en donde, eh, en donde no nos interesa tanto como es esta relación entre todas estas variables hidrológicas,
sino más bien estamos interesados en puramente en el cálculo del escurrimiento, por ejemplo, en este punto. Entonces, con ese enfoque podemos utilizar que son los globales, en donde no nos interesa cómo interaccionan, no nos interesa, perdón, cómo diferentes, o analizar diferentes estados de nuestra cuenca, sino puramente la serie de tiempo de escurrimientos. Y entonces podemos utilizar los llamados Machine Learning, ¿no? Modelos. Y bueno, para la construcción, ya sea de modelos hidrológicos que se les llama o se les denomina también paramétricos, porque son una serie de parámetros que nosotros tenemos que ajustar, mover para el cálculo de los escurrimientos, o bien Machine Learning, pero como sea, tenemos que alimentar estos modelos. Y generalmente existen estos dos tipos de entradas, ¿no? Los fisiográficos y los hidrometeorológicos. Los fisiográficos, pues lo que tratamos nosotros es de representar lo que es la cobertura, las alturas de nuestra cuenca, y los hidrometeorológicos, las entradas, ¿no? Que es la precipitación, la temperatura, para el cálculo de la evapotranspiración, o bien la evapotranspiración, la humedad del suelo, en algunos enfoques se utiliza esto para el cálculo de los caudales. Entonces, este es solamente un ejemplo de lo que es un modelo hidrológico eh, distribuido, en donde generalmente hay diferentes funciones, pero una es la encargada del cálculo vertical de las variables del ciclo hidrológico, y otra que se encarga de distribuir toda esta información. Y bien, entonces, si nosotros tenemos esta cuenca que es esta línea rojita que ustedes están observando acá, y nuestra salida es esta estrellita de acá, entonces los modelos tienen herramientas que nos ayudan, nos facilitan a generar toda la línea de flujo, ¿no? A lo largo de toda esta cuenca. Y esto, pues, ayuda a distribuir todo el escurrimiento, y entonces podemos calcular el escurrimiento de manera distribuida. ¿Qué quiero decir esto? No solamente en cada celda vamos a tener precipitación, evapotranspiración y las demás, sino también podemos calcular el escurrimiento o el caudal acumulado en cada una de estas. Y esto es solamente un ejemplo de cuando nosotros utilizamos este tipo de enfoques distribuidos espaciales. Es una gran ventaja porque podemos abordar o podemos calcular los efectos en cuencas, especialmente en cuencas que no tienen una topografía sencilla o homogénea, o en grandes secciones o en grandes áreas. Esto es muy relevante porque no se comporta de la misma manera, por ejemplo, los dos fenómenos, ni la sequía ni la inundación. Entonces, esto es muy interesante, muy importante y necesario para el cálculo de nuestra inundación. Esto es solo un ejemplo de utilizando diferentes fuentes de información de lluvia, y cómo esta nos permite, o ya bien, si hacemos una fusión de estas, o si lo que estamos interesados en identificarla mejor, en fin, hay diferentes aplicaciones, pero acuérdense que el fin de todo esto es el cálculo de nuestras variables del ciclo hidrológico en nuestra cuenca. Ajá, porque al final lo que estamos interesados es después, ok, ya tenemos esta información, ¿qué hacemos? Bien, pues en el caso de las inundaciones hay diferentes enfoques, pero uno, el que digamos tradicional, si se le puede llamar así, es que utilizamos la información. Acá no se observa muy bien, pero esta es la cuenca, el parteaguas, este es el río o el cauce principal. Entonces estamos interesados en calcular la inundación. El enfoque tradicional es con la información ya sea de precipitaciones o de gastos. Lo que hacemos es, con unas metodologías de probabilidad estadística, lo que hacemos es identificar la lluvia para diferentes periodos de retorno. Y entonces
como tenemos un registro limitado para unos años, y lo que nos interesa es para periodos de retorno mayores, por ejemplo, si son 100, 200, no tenemos esos registros, no tenemos esos registros, ese periodo o esos años. ¿Qué hacemos? Tenemos que extrapolar. Y para hacer esa extrapolación, entonces necesitamos ajustar una función a nuestros datos observados. Y eso es a lo que se le llama el ajuste de funciones de distribución de probabilidades. Y entonces ya con esa función que ajustada, o sea, que encaja o que mejor se parece a nuestros datos observados, podemos aventurarnos a calcular los datos o perdón, la lluvia o el gasto para diferentes periodos de retorno. Si es en el caso de la lluvia, después esa lluvia la utilizamos con otras técnicas para poder calcular un caudal. O bien, si tenemos la serie de gastos, podemos directamente tener ya los caudales. Estos caudales o los hidrogramas de diseño para esas avenidas de retorno o periodo de retorno alimentan a nuestros modelos hidráulicos. Y estos modelos hidráulicos se construyen con la topografía del sitio y lo que hacemos es alimentamos estos modelos hidráulicos y calculamos las manchas de inundación, ¿no? Y lo podemos hacer para diferentes periodos de retorno. Este es el enfoque que utilizamos, digámoslo, con modelos hidráulicos. Pero también existe otro enfoque que lo voy a mencionar más adelante. Y en el caso de la sequía, este fenómeno, aunque en ocasiones suele utilizarse, sobre todo cuando se habla de sequías e inundaciones, suele utilizarse o suele mencionarse como utilizamos la serie de precipitaciones, escurrimiento, y con esa misma evaluamos sequías e inundaciones. Pero como ya les mostré aquí, cuando hablamos de inundaciones tenemos que tener presente, muy presente, que la inundación sigue o es útil los modelos hidráulicos. Esto es algo súper interesante, súper importante de resaltar, porque cuando ustedes van a ver la literatura, van a ver que hay unos académicos que le llaman eh, inundación a solamente identificar lo que le llamaríamos como anomalías de mucha lluvia, pero no necesariamente mucha lluvia o genera una inundación. Ajá. Y esto solamente para que ustedes cuando aborden o quieran abordar los dos temas, tengan presente que en ocasiones es mejor tenerlos separados. Eh, y en el caso de la sequía, lo que hacemos es que calculamos eh, la lluvia para nuestra cuenca, y entonces ya esto podemos utilizar lo que llamamos índices de sequía, que son metodologías que nos permiten calcular estas anomalías y mediante técnicas como el de un umbral podemos identificar eventos. Y en este caso, por ejemplo, tenemos estos eventos, y no solo eso, sino que podemos identificar o calcular el inicio y el final de ese evento, la duración de ese evento, y el área bajo esta curva es lo que conocemos como magnitud, y la magnitud o severidad en el caso de las sequías, y la magnitud sobre de la duración o severidad se le conoce como intensidad. Esta práctica se le llama caracterización de los eventos, es decir, calcular cuándo inicia, cuándo termina la duración. O podemos hacerlo desde un enfoque espacial, que como yo les comentaba, que es a lo que yo me estaba más interesado. Y de esta manera lo que hacemos es que en cada una de las celdas que nosotros calculamos estos índices, podemos identificar las celdas que están en sequía y las que no están en sequía, y luego por metodologías, por ejemplo, de clúster o de agrupación, podemos identificar nuestro fenómeno de sequía y podemos seguirle una trayectoria espacial. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues que podemos, por ejemplo, monitorear cómo se va moviendo, cómo se va desplazando la sequía para generar las trayectorias.
¿vale? Y más interesante también es que podemos calcular o modelar o pronosticar la sequía, pero en este caso no solo pronosticar el índice, sino pronosticar, por ejemplo, la trayectoria, pronosticar la superficie de la sequía, o también, más recientemente, no solamente pronosticar la sequía, sino pronosticar los impactos de esta sequía, como por ejemplo, podemos pronosticar cuál sería la producción agrícola, por ejemplo, con con la sequía y en este caso con las áreas de la sequía, ¿no? Podemos generar utilizando modelos de Machine Learning, donde las entradas sería, por ejemplo, el área de la sequía y la salida sería la producción del cultivo. Esto es pronóstico de impactos de sequía. ¿Ah? Y muy bien. Y hoy en día existe una cantidad tremenda de información. Por ejemplo, si vamos a los datos satelitales, tanto la NASA, que es en el caso de Estados Unidos, o en Europa, a través de Copernicus, tenemos una cantidad tremenda de información y también de herramientas en donde nos facilita el acceso y el cálculo de la información para las aplicaciones relacionadas a sequías e inundaciones. Y para esto también podemos utilizar Python o bien podemos utilizar todo lo que es los notebooks, ya sean los que están familiarizados con Python directamente o pueden utilizar los notebooks, ¿no? Y también hay un gran acceso ya a repositorios donde ustedes pueden subir sus códigos o pueden observarlo de otros en plataformas como de versión de control, ¿no? Que son como los GitHub o GitLab, por ejemplo, en donde ustedes pueden tener acceso a esos códigos y les facilita la tarea, ¿no? Del procesamiento de información. Y es aquí en donde espero todo funcione correctamente y voy a dar algunos ejemplos prácticos. Pero para eso tengo que compartir todo mi screen. A ver, ahí creo que están viendo, todavía siguen viendo mi presentación. Entonces, a ver, la primera, que es sí, bien, pero antes de eso, brevemente, solamente quiero mencionar esto, ¿no? Eh, utilizamos, o para los que no están familiarizados con esto, ¿qué es la teledetección? Pues no es más que una técnica que nos permite obtener información, ¿no? De la superficie terrestre sin que tengamos un contacto directo con esto, ¿no? Y esto lo hacemos a través de sensores que están montados, instalados en satélites o en aviones, ¿no? Y en particular hay unos sensores que son del tipo óptico, que son como por ejemplo este tipo, MODIS o Landsat o Sentinel-2, en donde esto eh, eh, son estas como fotografías, ¿no? De la Tierra, pero tienen una particularidad, que dependen del clima y al decir depende del clima me refiero que son afectados por la nubosidad y por la noche. Es decir, tenemos problemas. Solamente tenemos esta información para en el día y para sus zonas que no tengan una cobertura densa de nubes. Por supuesto que hay técnicas para remover, o más bien para llenar esos huecos, ¿no? Sí, existen técnicas, pero hay zonas en donde esta cobertura es densa y sobre todo, por ejemplo, en el caso de las inundaciones, pues ahí tenemos a las nubes, entonces no hay como que una aplicación directa. Sin embargo, hay otro tipo de sensores como son los radares, que estos penetran la nube y tenemos información durante la noche, porque son del tipo activo, estos emiten estas ondas, microondas y penetran las nubes, y estos trabajan también de noche, ¿no? Entonces,
Aplicaciones, por ejemplo, de los ópticos, pues, es el monitoreo de la vegetación, de la sequía, de los cuerpos de agua, de las manchas de inundación, los cambios de uso de suelo, del tipo de radar, o que es podemos tener pues la detección de la mancha de inundación, de los cuerpos de agua y otras aplicaciones como por ejemplo son las estructuras urbanas o el desplazamiento del terreno. Estas dos no las voy a abordar, pero en las otras sí un poquito. Y entonces, esta es la primera aplicación. Eh, Vamos a trazo de una cuenca, cálculo de la lluvia mensual y la lluvia máxima diaria anual. Eh, y bueno, los datos que vamos a utilizar es los de una base de datos particular. Estos son datos diarios, no tenemos que ya hacer ningún llenado de de información faltante están escogidos a propósito para que observemos y cómo podemos calcular eh, esta información para una cuenca en particular. Vale, entonces, pues comenzamos con que nos vamos a esta que es el Global Watershed. Este es solo un ejemplo de cómo podemos hacerlo. Por supuesto que si tenemos una región en específico, tenemos nuestro modelo, podemos calcular nuestra cuenca hidrográfica. Pero aquí lo que yo quiero es que observemos esta herramienta. Ay, no funciona. Ah, ahí está. Eh, entonces comenzaré. Primero déjenme ver porque tengo que seleccionar que puedo descargar los datos. Como lo mencionó la doctora Laura, esta información, los links van a ser compartidos, entonces no se preocupen. Aquí hay que enfocarnos primero a ver cómo podemos utilizar esta información. Entonces, elijo que sean descargables la información y pues voy a elegir cualquier sitio, ¿no? Pero yo voy a elegir uno a propósito. Entonces, podemos aquí ver que son un río. En esta área en específico es la ciudad de Toluca, que se encuentra muy cercana a la Ciudad de México. Y hay dos presas, esta presa de acá y esta presa de acá. Entonces yo voy a elegir en el punto en donde aguas abajo de las dos presas, uno es este de aquí, y le digo, sí, delinéame la cuenca. Muy bien. Pues esta cuenca que tienen ustedes aquí, y este es el cauce, o la red de flujo, más bien, no es el cauce, es la red de flujo. Si ustedes abren esta información en su GIS de preferencia, ustedes van a observar que hay información, tiene la base de datos ligada a esto, les permitiría extraer el perfil y otra información más. Pero en este caso, lo que me interesa es que observen que podemos de una manera rápida trazar una cuenca. Podemos descargar la información. Bueno, podemos elegir diferentes DEMS o modelos digitales de elevaciones donde podemos trazar. No voy a entrar en detalle, solamente en que puedo descargármelos en diferentes tipos de estos tipos de nuestra información. Puedo descargarme también el río y nos dice aquí alguna información ya de entrada, por ejemplo, como el área, y voy a descargarlo en Shapefile. Entonces, descargo donde yo quiera, en este caso lo voy a hacer acá. Caticurso. Mm. Aquí está, aquí está. Acá está. Caticurso. Bien. Creo que lo tenemos. Y lo descargo aquí. Como ustedes ven,
Yo ya había descargado una, es la misma, solo que tenía aquí abierto para, por caso que falle, ya la tengo. Muy bien. Entonces, voy a la carpeta y la, eh, la descomprimo. Lo que me va a generar es esto de aquí, pues es el shapefile de la cuenca. Solo descargué la cuenca, ¿vale? Pero ustedes pueden generar esto que dice aquí. Ah, ok. Generan un reporte con base en esto y en información que tiene cargado o que va a ligar o que está ligada a a quien desarrolló esta aplicación. Y entonces lo que va a hacer es, con base en esa delimitación, entra a otras bases de datos y genera un reporte. Esto es muy eh, útil cuando ustedes están descubriendo una nueva área de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, les dice información en dónde se encuentra el exutorio, en español, ¿no? La salida de la cuenca, les genera como el área de la cuenca, eh, les puede ustedes visualizar la cuenca, pueden ustedes ver en dónde se encuentra esta cuenca. En este caso, por ejemplo, me dice que está entre el Estado de México y el Distrito Federal. Pues realmente está en el Estado de México, pero seguramente toma un pedacito de lo que es el Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México. Genera información, por ejemplo, aquí como de la población. Esto es importante, por ejemplo, en aquellos que se dedican al dimensionamiento de sistemas de agua potable o de alcantarillado, en fin. Les hace un análisis de cubierta de subsuelo para observar entre el 2000 y 2020 qué es lo que tiene habilitado, cómo cambió la cobertura. También tiene, por ejemplo, cuál es el porcentaje, el área y el porcentaje de cambio de esa cobertura. Alguna información que genera como redactado. Entra a los que están familiarizados con la base de datos de WorldClim, entra y calcula, extrae, por ejemplo, la precipitación y la evapotranspiración y podemos ver de una manera rápida cómo está para nuestra cuenca. También entra a la base de datos de Trace y podemos de una manera tal vez muy inicial observar cómo está el water storage, o sea, para eh, estar interesados en la parte subterránea. En fin, trae otro tipo de información que podemos explorar como un análisis inicial, ¿no? Como les comentaba, hay dos presas. Aquí solamente me identificó una, Ignacio Ramírez, pero hay dos presas. En fin, esta información es útil, como les comento, para inicio, pero lo que me interesa es que observen ustedes que en esto que es la notebook en Python, pues podemos nosotros de una manera sencilla. Esta es la ubicación de mi cuenquita. Y entonces yo puedo eh, descargar la cuenca, ¿no? Ya que tengo la cuenca, cualquier otra cuenca, por cierto, siempre le pone de nombre al shapefile, siempre le pone watershed. Entonces no hay pierde, ¿no? Si ustedes utilizan watershed ya así. Entonces pueden reutilizar. Esto es algo importante, ¿no? Porque se vuelve, nos facilita la información, el procesamiento de nuestra información. Y podemos entonces, esta es la cuenca, pero visualizada ahora aquí. No voy a entrar en detalles, porque todo esto la idea es de que vean qué es lo que vamos a ver o podemos ver o que podemos hacer en la maestría. Y entonces podemos definir el periodo de análisis, podemos utilizar ya bien, ya sea esta base de datos o otras, podemos utilizar otras, pero podemos utilizar, por ejemplo, estas. Calculamos la lluvia mensual, o también podemos calcular la lluvia diaria máxima anual. Es bueno, así que muy largo
el nombre, pero básicamente lo que hacemos es que extraemos la máxima anual, la máxima por cada año. Y esta información nos sirve para calcular la lluvia para un periodo de retorno, que después nos puede servir para calcular el caudal para un periodo de retorno. Podemos observar cómo se comportaron, por ejemplo, esta es nuestra serie de precipitaciones diarias. Podemos observar lo que les comento, la curva de frecuencias empírica, esta es empírica, y a esta información le podemos generar para diferentes, ¿cómo se llama? Periodos de retorno, o podemos también visualizarla mensual. Y esto lo podemos ir haciendo mucho más completo. Podemos también extraer la evapotranspiración. Podemos también extraer la humedad del suelo. Y esta precipitación o serie de precipitación, como les comentaba hace unos momentos de la sequía, podemos calcular el índice de la sequía, podemos calcular los periodos de sequía o eventos de sequía, perdón, podemos caracterizar los eventos de sequía, en fin, podemos eh, empezar a tomar ya algunas decisiones incluso, ¿no? Que ese es el objeto o es el título de datos a decisiones, porque lo que nos interesa es eso, empezar a tomar. No nos lleva, si se dan cuenta, ya no nos llevó mucho tiempo procesar, entonces nos da tiempo para analizar, pensar, observar y tomar las decisiones pertinentes, ¿no? Déjame que se oculte esto. Bien. Otra eh, importante banco de información es este de aquí, que es pues es una colección de muchos scripts para Google Earth Engine para diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, de lo que yo voy a enfocarme, pues es el del agua, el recurso hídrico. Entonces, específicamente para lo que es mapeo de la superficie del agua y para esto del balance y la sequía. Como vamos en orden, bueno, ya empezamos por sequía, pues sigamos con sequía. En el caso de la sequía, existen diferentes índices para estimar lo que llamamos sequía, ¿no? Eh, pero básicamente lo que hacemos con esos índices es eh, identificar las anomalías. Y con una técnica que es de un umbral o un threshold en inglés, lo que hacemos es identificar o calcular los eventos de sequía. En este caso voy a mostrarles muy rápido, eh, muy rápido, este, esta segunda aplicación, que es básicamente calcular y analizar patrones de sequía. Y en este caso son estas bases de datos. La misma de lluvia, pero ahora para evapotranspiración, una de MODIS, que son diferentes bandas, en este caso la 16, y algunos índices de sequía, que en este caso es el índice de vegetación, que este es Enhanced Vegetation Index y el Moisture Stress Index, que se calculan con diferentes bandas. Y lo que nos permite esto es básicamente es monitorear el estrés hídrico en la vegetación. Entonces, estaríamos calculando lo que se le denomina como sequía agrícola. Discúlpenme si no he entrado mucho en detalles, pero la idea es que vean que se puede hacer esto de una manera rápida. Entonces calculamos los indicadores y con esto podemos empezar a observar cómo se comportan en nuestra región. Y en el caso de inundaciones, utilizamos en este caso otro tipo, no, estos de acá es óptico, y en este caso de acá es un radar de apertura sintética. Entonces, esta apertura sintética, recuerden que penetra nubes y se puede monitorear de noche, ¿vale? Entonces, con una técnica que se le llama de umbral, de histograma y umbral, que básicamente en pocas palabras, lo que vamos a generar es una matriz binaria, donde 0 significa no inundación y 1 significa inundación.
pero se hace la identificación de lo que son cuerpos de agua, es decir, zonas que siempre hay agua, presencia de agua, y las zonas que no. Entonces a esto es a lo que realmente llamamos zonas inundadas. Esto paso así para, ya aquí solo enfocarme en esto. Entonces, cuando corremos nosotros esto en Google RNG, el script, pues podemos nosotros observar nuestros diferentes eh, layers o capas. Podemos observar, por ejemplo, nuestra cuenca, podemos observar la precipitación media mensual, podemos observar la evapotranspiración, perdón, no la observamos. Podemos observar diferentes información y podemos calcular, que eso era la intención, es los índices de sequía, ¿no? Estos índices de sequía aquí no están estandarizados. Entonces, al no estar estandarizados, no los podemos comparar entre ellos, pero sí podemos observar, por ejemplo, su comportamiento, ¿no? La idea es que después, a partir de esto, podamos extraer, calcular las sequías propiamente, como se le conoce, y calcular sus características. Y en el caso de la inundación, es, eh, esta técnica, como les comento, pues es de identificar un umbral, porque la información que está aquí contenida, eh, hay una información que está relacionada con, o la relacionamos con lo que es un cuerpo de agua, y una información que la relacionamos con lo que no es un cuerpo de agua. Y entonces también la metodología incluye también el cálculo de lo que es una inundación, de lo que siempre es un cuerpo de agua, y la resta de estas dos, o sea, de toda la zona inundada, entre comillas, y el cuerpo de agua nos daría lo que realmente es lo inundado, o sea, esto rojito de acá. Esto es lo que realmente está inundado, que esto de acá es un cuerpo, esto de aquí, este es un cuerpo, este es el cuerpo de agua, es decir, el donde con más frecuencia tenemos agua, lo azul, bueno, ahorita que se corre, lo azul es donde con frecuencia tenemos agua. Entonces, lo inundado, que son lo rojo, es la parte inundada. Entonces, de esta manera, entonces, otro enfoque de cómo podemos calcular la mancha de inundación. Se dan cuenta que yo no estamos utilizando modelación hidráulica, sino remote sensing para el cálculo de las manchas de inundación. Y de aquí, como se podrán imaginar, surgen muchas aplicaciones, la combinación o el modelado o incluso el pronóstico, perdón, de estas manchas con técnicas, por ejemplo, como Machine Learning, ¿no? En donde podemos utilizar eh, modelos para predecir, por ejemplo, cómo evoluciona la mancha de inundación. Ajá. Y estos datos son disponibles, gratuitos, y pues podemos empezar a hacer algunos análisis, no, bueno, no algunos, podemos analizar nuestra área, nuestra región de estudio, empezar a tomar decisiones, ¿no? Y bueno, pues con esto yo quisiera concluir, no sin antes comentarles que esta información, tanto la presentación, los links y los scripts, pues los voy a compartir. Entonces, eh, yo creo que se les va a informar cómo se les hará llegar, pero se les van a hacer llegar. Pues muchas gracias. Yo aquí concluyo la presentación y creo que tenemos una sección de preguntas. Muchísimas Gracias. gracias, doctor Vitali, por la presentación y llegaron ya varias preguntas. Voy a estarlas leyendo para poder contestar. Sí, Entonces, bueno, nos preguntan, por ejemplo, em, voy a empezar por una de las más recientes y las voy a ir rotando. Dice, ¿cómo podemos vencer la dificultad de separar el déficit hídrico con los registros de demanda de agua, generalmente considerado el promedio anual?
y si se podría relacionar las manchas de los cuerpos de agua o reservorios con esas demandas. A ver, me está diciendo déficit hídrico, me está diciendo demanda y me está diciendo manchas. Ujú, A ver, primero tenemos que identificar, bueno, yo separaría lo que es el eh, déficit hídrico de la demanda y los cuerpos. No creo que yo no abordaría los tres de un solo, porque algo que tenemos que identificar en los estudios de sequía es que la sequía es puramente el fenómeno hidrológico. No consideramos la intervención humana, es decir, no consideramos el caso de si hay cuerpo, o si hay presas, por ejemplo, o si hay desvíos de los ríos. No estamos considerando eso, porque eso ya tiene que ver con otro concepto que es escasez de agua. Y en ese sí está involucrado no, ¿cómo se dice? ¿Involucrado? Involucrado las personas. Yo no, yo, si me estás diciendo déficit hídrico, eso sí se podría eh, considerar con lo que es pues, la demanda, pues es eh, en este caso yo hice un ejemplo, ¿no? Mi demanda, pues, yo eh, la consideré como mi evapotranspiración, ¿verdad? Pero pues sí la puedes utilizar eh, por ejemplo, con un enfoque de un balance hídrico, puedes hacerlo, pero no, si estás hablando de una sequía, no lo mezcles con sequía. Si estás hablando puramente del manejo, yo lo utilizaría así, con un balance, con un enfoque de un balance de agua, como por ejemplo estos modelos del web o WIP. Y para el caso de los cuerpos de agua, eso es algo muy interesante que mencionas, porque estas herramientas, por ejemplo, nos permiten estimar eh, realmente cuál será nuestra oferta de agua. Eso sí nos utiliza, porque esa es una información que rara vez se tiene, eh, especialmente en esas zonas en donde hay presas hidroeléctricas. Esa información a veces no se comparte. Entonces, si tú tienes estas herramientas, puedes de alguna manera estimar no solo la mancha, que yo solamente mencioné la mancha, pero también hay técnicas para estimar la profundidad, es decir, la altura, y con eso calcular el volumen. Y con eso tienes un mejor cálculo de lo que sería tu oferta hídrica, ¿verdad? Entonces, sí, con un enfoque de balance hídrico, pues, tú podrías estar combinando todo eso que me dices, pero si es en la parte de sequía, no lo hagas, no lo combines porque la sequía se refiere puramente al fenómeno hidrológico. No Ok, sé si excelente. contesté la pregunta. Esperaríamos, ¿verdad? Porque como les decía, no tenemos el retorno, pero vamos a tratar de leer más preguntas. Hay una un poquito más básica que nos pregunta, si no tengo estaciones meteorológicas, pero sí tengo datos distribuidos de pluviómetros con ubicación GPS y medidores voluntarios que están reportando esa información en una app, ¿verdad? La pluviometría diaria. ¿Sirven estos esfuerzos para alimentar los modelos que mencionas? Sí, sí, sí sirven. De hecho, hay una, eh, una pues hay varias maneras de hacerlo, porque ahí lo que se trata es de fusionar eso de información, tratando de disminuir la incertidumbre de estos datos. Pero sí, hay maneras, hay trabajos extensos, ejemplos de uso, todo lo que son esta de la ciencia ¿cómo es que le llaman? Citizen Science, pero Ujú, en español, ciencia ¿cuál sería ciudadana. más la traducción? Como, Ciencia pues ciudadana. esfuerzos, Ujú. ciencia ciudadana, perfecto.
Claro, Sí, sí se hay puede. toda una tendencia y es no parar ese esfuerzo, ¿verdad? Definitivamente más bien Mm, motivarlo. Hay otra que nos pregunta, ¿conoce algún caso del uso de datos de satélites geoestacionarios y su aplicación al monitoreo de eventos hidrometeorológicos extremos? sí, lo que les acabo de mencionar, eso es un ejemplo. Eh, en México lo que hacíamos con el hidroestimador. Eso, hay una eh, pregunta ligada, Vitali, de una vez te la digo. ¿Quieren que nos des alguna idea de hidroestimador recomendado para esos temas de alertas hidrológicas diarias por posibles inundaciones o crecientes súbitas? Ya que vas a enganchar tu respuesta. Muy bien. Eh, eh, para aplicaciones locales me refiero a cuencas pequeñas. Existen todavía algunas limitaciones, pero puedes utilizar información ya sea eh, es que estoy más familiarizado con la cuestión aquí en Europa, pero eh, existen eh, organismos que tienen disponibles los pronósticos de las lluvias con una metodología que no la mencioné, pero se le llama de ensamble. Es decir, tienes un montón de, de pronósticos que vienen variando los parámetros de tal manera que no calculas una, sino varias, y entonces calculas como una incertidumbre. Esa información la puedes descargar y conectarla a tu modelo hidrológico, modelo hidráulico o machine learning directamente y generar algún pronóstico. Sí se puede, solamente que con la restricción, te comento de que eh, tienes que hacer un ajuste a esa información que se le conoce como downscaling, o sea, son regiones espaciales no tan pequeñas, entonces tienes que ajustar esa información con algo local. Eh, pero bien, pues para, digamos, como para tenerlo ya, eh, o para tener una idea al menos, lo puedes utilizar directamente y escalarlo con unos factores, eso se puede hacer. Pero directamente ahorita no te podré decir una aplicación, pero sí hay para descarga y conectarlo directamente, digamos que a tu flujo de cálculo, así como les enseñé de que mm, eh, mencionas la base de datos, algo similar, y lo conectas directamente con los servidores de quien distribuye esta información. La idea es que se ha hecho esto de una manera más sencilla. Es decir, con una línea de código, todo lo que te estoy diciendo se realiza. Sí, sí hay. Muy Pero bien. tiene no sé si decirle ventaja, limitación, esa limitación de que son datos con una resolución espacial no tan fina. Ujú. Muy bien, voy a hacer dos preguntas juntas ahora, Vitali, porque hay una básica sobre los modelos y la herramienta que mostraste, ¿verdad? Varias cosas, pero nos pregunta la resolución que se manejan para estos datos en general, pensando en la aplicabilidad para pequeñas cuencas, o sea, si pudieras dar una referencia sobre lo que mostraste. Y la segunda, si se puede llegar a estimar la humedad de suelo a partir de una combinación de datos, como lo que mostraste, los datos de precipitación de SHIRPS, imágenes de radar, temperaturas que se saquen de MODIS, entre otros, o de repente hay algo ya más empaquetado y más sencillo, dos en una. Vale. En cuanto a la resolución, pues del ejemplo que les mencioné, fueron de 10, 15 metros, 15 metros de la celda. Eh, porque usamos una técnica de downscaling. Para hacer el downscaling, que es como el ajuste hay diferentes técnicas, pero una de ellas es, por ejemplo, utilizar tu modelo digital de elevaciones con la lógica de
que la lluvia, me estoy refiriendo a los datos de entrada, ¿vale? La lluvia, en general, sigue esta lógica de que a diferentes alturas la lluvia se comporta de una manera más igual, ¿no? O sea, diferentes intervalos de altura. Entonces puedes utilizar como una variable para hacer este ajuste más fino el modelo digital de elevaciones, porque estos sí se encuentran a una resolución más fina. Es decir, una resolución que son tus datos de lluvia gruesos, una resolución área grande, lo ajustas con tu modelo digital de elevaciones que incluso los tienes ya a metros. Ajá. En el caso de las temperaturas, hemos observado que no hay tanto problema porque estas regiones son más amplias, ¿no? Eso es lo que nosotros observamos, ¿no? En nuestra área. Es decir, no había como que mucho gane en bajarle la escala. Entonces, allí nuestro método de ajuste es distribúyele a todo este número de celdas la misma valor. Porque o sea, al final teníamos que utilizar una celda pequeña, ¿vale? Ahora, para el caso de humedad de suelo, sí, podrías hacerlo y está ahí, porque es una variable de estado de tu modelo hidrológico, es decir, no es la variable de salida, que es el gasto, es una variable, la humedad de suelo, que la calculas para calcular el gasto. Puedes hacer ese enfoque a través del modelo hidrológico, pero si te refieres a utilizar técnicas de remote sensing, ya existen productos eh, como SMAP, si lo quieren ver. Esa es una técnica y hay productos, incluso desconozco si hay para todo el planeta, pero para Europa esos datos se calculan e incluso existe el monitor de humedad de suelo y el índice de sequía utilizando estos datos. Es decir, ya se calcula la sequía con estos datos. Y no lo mencioné, pero hay tres tipos de sequía, ¿no? La meteorológica, la hidrológica y la agrícola. Y cuando utilizamos la humedad de suelo, generalmente lo que es la sequía que estamos monitoreando es la agrícola. Entonces, ya también te dan el índice de sequía agrícola. Entonces, yo creo que te sugiero mejor que veas directamente cuál es la técnica, porque igual ya te descargas directamente los datos de humedad de suelo con Remote Sensing, porque con reanálisis, que esa es otra técnica, existen los datos de humedad de suelo, pero esa es otra técnica, este reanálisis se llama. Ok, voy a hacer las dos últimas preguntas, Vitali, por ya el tiempo nos estamos acercando. Hay una que es un poco más precisa que te preguntan, ¿verdad? ¿Qué enfoque recomendarías para estimar los umbrales de inundación en ríos con fines de pronóstico hidrológico para un sistema de alerta temprana? Es bastante general, pero te habla de umbrales. Y por último, esta ya es la pregunta de cierre, a pesar de que está en la presentación y creo que lo mencionaste rápidamente, si nos puedes otra vez recalcar. ¿Cómo pueden los modelos hidrometeorológicos apoyar en la toma de decisiones ante riesgos de inundaciones o sequías? Con eso cerraríamos las preguntas. Anotamos las demás y vamos a tratar de contestarlas también para poderles devolver dentro del paquete de información. Entonces, Vitali, esa sería. Muy bien, gracias. En el caso de definir los umbrales, existen diferentes técnicas, ¿no? Pero una práctica es, por ejemplo, definir algunos puntos de control a lo largo del cauce de tu río y tú tienes identificados, por ejemplo, como algo así como similar en una presa que tienes este nivel de operable, un nivel en donde ya estás en un riesgo que si lo rebasas, que más bien que no puedes rebasarlo, porque si no tienes que desfogar, algo así, pero tú defines un nivel, digamos que es como el máximo que operable que puedes tener. No puedes rebasar,
Y luego vas a tener uno que ya es como ok, lo rebasaste, pero tu bordo, que está ahí construido, si es que tienes bordo, te va a permitir cierta eh, nivel de operabilidad, no sé si se le llama así. Y si lo rebasas, es que ya. Entonces, a cada uno de estos niveles, te dije nada más tres, pero puede ser más. Pero a cada uno de estos niveles tú tienes una acción. Y esta acción, esta pregunta va más enfocada a lo que es el manejo del riesgo por inundación. A cada una de a cada uno de estos niveles tienes que tener una acción. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Y con responder me refiero que si el que está operando normalmente, el que está operando no es el mismo que va a dar el aviso, y el que va a dar el aviso no es el mismo que va a tomar la decisión, entonces se tiene que tener una coordinación. Entonces, tienes que saber bien qué vas a hacer, a qué persona se la vas a recomendar y a pasar esa información y qué vas a hacer al respecto. Y es muy interesante, no hay como algo, o sea, hay general, hay lineamientos, y de hecho eso lo vemos en la maestría. Pero te puedo decir que si estás interesado, puedes consultar, por ejemplo, eh, los de algún lineamiento de riesgo por inundaciones, tal cual, así, pero de algún organismo de protección civil. Eso era lo que quería encontrar, protección civil. Y vas a encontrar algunos ya lineamientos más específicos que te van a ayudar a definir esos umbrales, ¿vale? Y en los modelos, pues claro que, ¿en qué nos ayudan? Que forman parte de esta cadena del pronóstico, del monitoreo y pronóstico de los fenómenos. En particular, como yo les comentaba, son muy útiles los modelos hidrológicos porque nos permiten calcular las variables, las cuales nos ayudan para el cálculo de las inundaciones o de las sequías. En el caso de las sequías, nos ayudan para calcular la lluvia, el escurrimiento y la humedad del suelo, que nos ayudan entonces para calcular y monitorear la sequía hidrológica, perdón, y la agrícola. En el caso de las inundaciones, son la entrada, la salida para los modelos hidráulicos que nos generan estas manchas de inundaciones. Entonces, sí, son muy importantes, son muy necesarios en esta cadena de suministro para el cálculo de la inundación o del monitoreo de la sequía. Ahora bien, como modelo hidrológico es muy general. Me refiero a que podemos abordarlo desde el punto de vista paramétrico, los clásicos modelos como conocemos, o como ya las técnicas de Machine Learning. Se han vuelto muy populares porque son rápidas, puedes construirlo de una manera más rápida, no tienes que entrar al nivel del detalle. La ventaja de los paramétricos y sobre todo de los distribuidos es que tienes esta información en muchas celdas. Entonces, depende de tu aplicación, depende de tu enfoque y por supuesto también depende de la capacitación del que está haciendo eso. ¿Ah? Entonces, yo siempre pues, me prefiero como entrar primero al paramétrico porque el Machine Learning eh, creo yo, ese es mi pensar, vas a ser más capaz de elaborarlo, que no te interesa la física del fenómeno. En cambio, si te casas con un machine learning y no has pasado por el hidrometeorológico, vas a tener muchas dudas conceptuales, básicamente. Pero eso es como lo que yo te diría, es una herramienta indispensable en toda esta cadena para el monitoreo de los eventos hidrometeorológicos. Muchísimas gracias, Vitali, por las respuestas, por toda la información, todo lo que has compartido con nosotros. Y ya para cerrar, simplemente, ¿verdad? Quiero recordarles
para la gente que estuvo preguntando, mañana también vamos a hablar un poquito más, que va a estar con nosotros el coordinador de la maestría, el profesor Ney Ríos, dando la charla, pero ahí tienen el link donde pueden descargar el plan de estudios que estaban preguntando, entrando a esta página, aquí entran y ya van a descargar más detalles de todo lo que vemos y mañana también vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se inserta todo esto que hemos visto ayer, hoy y vamos a ver también mañana en ese ciclo de gestión de cuencas, de manejo y gestión de cuencas que vemos más globalmente en la maestría. Y ya para cerrar, simplemente recordarles la sesión de mañana, la última. Vamos a hablar de fundamentos del uso de inteligencia artificial en análisis hidrológicos y gestión de cuencas y vamos a tener justamente a el profesor Ney Ríos que lo vamos a presentar debidamente mañana y vamos a seguir conversando un poco más de todos esos intereses que están manifestando. Al final de la charla, el propio Ney va a conversar un poco más de dudas de la maestría que ya están surgiendo desde ayer, hoy también, y ahí prometemos profundizar. Sin embargo, para ya tener más elementos, les puse también en el chat, les recuerdo entrar allí para mayor información. Dicho esto, les agradezco a todas y todos por acompañarnos hasta el final. Tuvimos más de 400 personas hasta ahora conectados y al profesor Vitali, por supuesto, por toda la charla y toda la información y detalles compartidos. Muchas gracias y nos estamos viendo mañana a la misma hora. Hasta Muchas luego y buenas gracias. noches. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vitaly. Ahí nos vemos. Gracias. Chao. Chao, chao. Acá ya estamos en el otro día. Sí, cierto. Bye, bye. Bye. Bueno, gracias, Vitali. Vemos con ella entonces, ¿verdad? Para enviar el paquete. Muy bien. Sí, vale, perfecto. Le mando la información. Muy Saludos. buenas Muchas gracias, noches. doctor. Chao, hasta Vale. luego. Chao, Gracias, chao. colegas. Bye.